Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a comentar sobre la materia y su clasificación. ¿Y qué es la materia? De manera clásica podemos decir que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y seguro te has preguntado, ¿quién estudia la materia? Pues la química. Claro, la química es una ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades, composición, estructura y transformaciones que experimenta. No queda ninguna duda la importancia de la ciencia de la química en el rumbo de la civilización, ya que gracias a los efectos de esta ciencia han sido tan importantes porque gran parte de las cosas para el bienestar y progreso de la sociedad han sido desarrollados por los científicos químicos. Todo lo que podemos tocar, lo que podemos imaginar desde nuestro móvil hasta inclusive las cosas intangibles, ¿sí? Como por ejemplo el aire, todos los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo este magnífico halo solar está hecho de materia. Por supuesto que sí. Los planetas del universo, los seres vivos, macroscópicos, microscópicos, los objetos que no tienen vida, ¿sí? También están hechos de materia. Por ejemplo, en este video vemos las nubes, son materia, el sol, también por supuesto materia, el aire, las moléculas que conforman la atmósfera, todo eso también es materia. Ahora bien, habíamos dicho que todo lo que nos rodea, incluido nosotros mismos, estamos formados por materia. Sin embargo, en el uso cotidiano solemos confundir algunos términos como materia, masa, peso, volumen. Pues bien, los vamos a clarificar ahora. Materia, ya habíamos dicho, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen es el espacio ocupado por la masa. Un cuerpo vendría a ser una porción limitada de materia. Y tener presente este detalle, el peso es una fuerza, ¿ok? Es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Por lo tanto, salta a la vista la diferencia que hay entre peso y masa. Es más, el peso se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Es lo que se conoce como el mg, m de masa y g de gravedad. Veamos ahora la clasificación de la materia. La materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras o sustancias simplemente y mezclas. Las sustancias son aquellas cuya naturaleza y composición no varía sea cual sea su estado. Y lo dividimos en dos grandes bloques, los elementos y los compuestos. Los elementos son las sustancias que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo clásico son todos los elementos de la tabla periódica, los 115 que se conocen en la actualidad. Los compuestos son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados, pero en proporciones fijas. Estos compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos, a diferencia de los elementos que no se pueden descomponer. Ejemplo, el agua, que es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, la molécula del metano, por ejemplo, CH4, en fin. Luego tenemos las mezclas, que se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable, a diferencia de los anteriores. Se distinguen dos grandes bloques, el de los homogéneos y el de los heterogéneos. Y creo que su nombre me indica un poco sus características. A las homogéneas también le llaman disoluciones y son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Se dice que están como que en una fase. Contra que las heterogéneas son mezclas en las que se puede distinguir los componentes a simple vista. Hay que agregar que las sustancias que componen las mezclas se pueden separar mediante procedimientos físicos. Veamos ahora algunos ejemplos para reconocer las mezclas homogéneas de las heterogéneas. Tenemos aquí una ensalada de frutas. Y bueno, vemos cómo se combinan
las frutas para darle cuerpo a la ensalada. Esto que está aquí es una mezcla, y es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos ver cada uno de los componentes. No hay mayor duda, mezcla heterogénea. Bien, fíjate en el siguiente ejemplo. Tengo agua potable y también tenemos leche. Según la definición que hemos dado, ¿qué podría ser el agua potable? De hecho que es una mezcla, pero es una mezcla homogénea, ¿sí? Porque hay agua y también varias sales minerales disueltas. Eso es el agua potable, pero no podemos ver sus componentes a simple vista, lo vemos como una sola fase, se dice. Necesitarías potentísimos microscopios para poder ver, y ni aún así creo. Entonces tú dices, bueno, agua potable es una mezcla homogénea. La leche, también, porque fíjate que parece que hubiese una sola fase. Sin embargo, es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Yo sé que a simple vista parece homogénea, porque tú dices acá hay una sola fase, igual que este. Sin embargo, si tú la dejas reposar, algunos minutos, sus componentes empiezan a separarse, formándose lo que se conoce como la nata, ¿sí? Esto lleva gran parte de grasa. Entonces luego sí pueden apreciarse sus componentes. Entonces esto es una mezcla heterogénea y aquí tengo una mezcla homogénea del agua potable. Sin embargo, si tuvieses, por ejemplo, agua turbia o agua sucia, ya sería heterogénea, ¿sí? Porque en el agua turbia, a simple vista, es posible ver el polvo y las impurezas. Pero el agua potable, como lo hemos puesto ahí, tendría que ser necesariamente homogénea, mezcla homogénea, y aquí mezcla heterogénea. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos una gaseosa y un refresco, ¿no? de gaseosa y un vino, ¿sí? El vino es una mezcla homogénea, mientras que la gaseosa se aprecia aquí las fases claramente. Entonces esto es heterogéneo. Tenemos aquí humo y aire contaminado. Según las definiciones que hemos dado, el humo vendría a ser una mezcla heterogénea, ¿sí? Inclusive en algunos casos los componentes del humo se aprecian a simple vista, ¿sí? El humo es una mezcla bastante inestable, tanto así que inclusive mancha, ¿verdad? Dejando en nuestras ropas la huella de su paso. Entonces humo es heterogéneo. El aire contaminado también. Y aquí hago énfasis porque puse contaminado. Si yo hubiese puesto aire puro, ¿sí? O sea, sin polvo, sin humo, es una mezcla homogénea, ya que los componentes principales del aire puro son el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? También puede haber vapor de agua y otros gases como el dióxido de carbono. Sin embargo, si yo pongo aire contaminado, quiere decir que se encuentran otras partículas, como por ejemplo polvo e inclusive humo. Entonces se aprecian las fases. Aire contaminado, aire impuro, sería mezcla heterogénea, lo mismo que el humo. Si fuese aire puro, entonces sería homogéneo, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos lo que es materia, su clasificación. Aquí colocamos algunos ejemplos adicionales. Y bueno, si la explicación fue útil, te gustó, suscríbete para más contenido similar. Comparte, por supuesto, es importante para nosotros eso. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.